Vámonos al libro de Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 40 y 41. Cuando todos lo tengan, por favor, me lo confirman con un amén. Dice la palabra de la manera siguiente. Vino luego a sus discípulos y los halló, dice, durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no has podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En este día quiero concluir con una serie de temas que le he estado hablando sobre la oración. Sobre la oración. Hace 2 domingos estuvimos hablando de la oración. ¿Cuál fue el tema hace 2 domingos, hermanos? No. Eso fue la semana pasada. El domingo antepasado. ¿Qué hace la oración? ¿Verdad? Ese fue el tema del domingo antepasado. ¿Qué hace la oración? Y la semana pasada aprendimos a través del Padre Nuestro, ¿verdad? Que es la oración modelo, cómo debemos nosotros dirigirnos a Dios en nuestras oraciones. Y vimos paso a paso, en base al Padre Nuestro, cómo es que tenemos que nosotros orar, ¿verdad? Ya lo puse en práctica esta semana, hermanos. Gloria a Dios por lo que lo pusieron en práctica. Pero ahora yo quiero hablarles sobre los enemigos de la oración. ¿Sabía usted, hermano, que en la oración tenemos enemigos? Tenemos enemigos. Y en esta hora, pues, quiero culminar este tópico de la oración hablando sobre los enemigos de la oración. Los pasajes que hemos leído aquí en el libro de Mateo capítulo 26, en este verso 40 y 41, estos pasajes nos ilustran que los mismos discípulos de Jesús tuvieron enemigos, o sea, no estuvieron exentos de tener enemigos para tener esa intimidad con Dios a través de la oración. El pasaje que leímos en el versículo 40 de Mateo 26 dice que el Señor había ido a un monte a orar como él acostumbraba. Él buscaba los lugares solos, buscaba los montes. Y aquí dice, en un monte llamado Getsemaní, Jesús, ya sintiendo la carga del pecado de la humanidad con la cual él venía, ¿verdad? Ya cargando, él se sintió con esa necesidad de ir a orar al Padre. Y en ese momento de necesidad, él necesitaba apoyo. Necesitaba que alguien estuviera con él. Y Jesús, obviamente, qué mejor que sus discípulos. Qué mejor que aquel equipo de hombres que él había llamado, que aprendimos la semana pasada, que antes de él escogerlo, dice que se fue a oración al Padre para que el Padre le dijese quiénes iban a ser aquellos hombres que iban a ser parte del equipo que iba a estar con él. Entonces ahora los invita y les dice, vamos a orar. Entonces él se va a una distancia un poquito, ¿verdad? Aparte de ellos, pero dice, esperen acá y ayúdenme. Y cuando regresa Jesús, dice que los encontró como, hermanos, dice que estaban durmiendo. ¿Cuántos se han dormido mientras oran, hermano? Yo creo que a todos nos ha tocado, ¿verdad? Que nos dormimos en algún momento cuando estamos orando. ¿Y por qué a veces nos dormimos? Bueno, a veces porque estamos cansados, porque ha sido un día agotado. En la mañana, pues, debería ser más justificable, ¿no? De no quedarse uno dormido. ¿Por qué? Porque pues ya uno durmió toda la noche, pero a veces por la tarde, como fue el caso de Jesús con sus discípulos, dice que se durmieron, hermanos. Estaban dormidos, los halló durmiendo. Y ya Jesús, que perfilaba un líder dentro de aquel grupo, se dirigió a él y le dice a Pedro, oye Pedro, así que no has podido velar conmigo aunque sea 1 hora, le dice. No has podido, mire, lo mínimo que le estaba pidiendo el Señor, 1 hora que hayas estado velando. Y aquí viene entonces el Señor y le dice, velad y orad para que no entréis en tentación.
ya que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, dice, es muy débil. La carne es muy débil. Mire, hermano, Satanás, el Señor lo reprenda, sabe el poder que hay en la oración. El enemigo de nuestras almas sabe el poder que hay en la oración, y él siempre buscará la forma de cómo el cristiano sea estorbado en la oración. Y aunque hay muchos enemigos, y por el tiempo que no lo tenemos para hablar de todos ellos, yo he hecho por lo menos una selección de algunos enemigos que tenemos en la oración, y que por lo menos los que vayamos a identificar en esta mañana los podamos vencer y no puedan venir a ser un estorbo en ese tiempo de intimidad cuando estamos con Dios. Porque cuando usted tiene un tiempo de intimidad, hermano, usted no quiere que nadie le moleste, ¿verdad? Usted no quiere que le caiga una llamada, usted no quiere que, amén, que lo distraigan en nada. Usted quiere estar concentrado en ese tiempo de intimidad. No quiero ser muy específico. Entonces, el número uno que encontramos, aquí ya miramos en los discípulos, ¿verdad? Que más adelantito lo vamos a ver. ¿Cuál fue uno de los enemigos? Que fue el cansancio, el sueño. Pero empecemos viendo en la lista que yo he seleccionado de enemigos que vamos a enfrentar en la oración, es la negligencia. Esa es la número uno. Y como el pasaje menciona que la carne, hermano, es débil. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En otras palabras, la carne no desea ni quiere practicar las cosas espirituales. La carne le decía a usted: quédate durmiendo, hombre, si has trabajado toda la semana. Estás muy cansado. Ayer sábado trabajaste, a hoy es el domingo para que te puedas quedar descansando en la casa. La carne le decía eso, pero el espíritu le decía a usted: no, levántate, báñate, ponte bonito y te vas. Amén. Y nos vamos a adorar a nuestro Señor. Gloria al Señor. Pero la carne no quiere, y es por eso que siempre presentará excusa para posponer lo que es la oración. Cuando hablamos de negligencia, es cuando hay cosas importantes, fundamentales, y las estamos posponiendo. ¿Cuántos sabemos, hermanos, que la oración es algo importante? Que la oración no la podemos posponer, que no podemos ser negligentes en esta parte de la oración. Gloria a Jesús. El dejarse llevar, amén, por la negligencia nos llevará al punto de orar muy poco, o a lo mejor no orar en absoluto. Cuando nos dejamos llevar por la negligencia, tenemos entonces, iglesia, que vencer este enemigo, amén, que a veces el mismo, o nosotros mismos, o Satanás mismo, pone alguna otra cosa para nosotros ir posponiendo la oración. Entonces, la negligencia no debe de ser un enemigo que venza en esa área de nuestras vidas. Debemos de proponernos a orar disciplinadamente todos los días. Y como le dije el otro día, si usted no puede orar esa hora de un solo, hermano, divida su tiempo en secciones durante el día, de tal manera que usted pueda orar todos los días una hora. Si no lo puede hacer toda, ¿verdad?, la hora completa, dividirlo en secciones, 15, 15, 15 y 15 minutos, ¿verdad? 4 oraciones al día de 15 minutos, usted logró cubrir una hora, gloria a Jesús, de oración delante de la presencia del Señor. Entonces es importante de que nosotros no vayamos a caer en ese error de ser negligentes. Venzamos proponiéndonos orar disciplinadamente todos los días, y de preferencia, hermanos, si lo podemos hacer a la misma hora sin fallar un solo día. En la Biblia encontramos un hombre en el Antiguo Testamento que oraba 3 veces al día. ¿Y quién era ese personaje, hermano? Daniel. Y yo creo que Daniel, a la misma hora, él tenía disciplinadamente ese tiempo apartado para orar a su Dios, independientemente de donde él se encontraba. Yo quiero decirle que Satanás tratará de hacernos cambiar lo mejor a lo bueno.
El enemigo es muy astuto. Él muchas veces buscará que nosotros lo indispensable lo hagamos por lo necesario. Y eso no debe ser así. El cristiano nunca debe llegar, amén, a ser, o mejor dicho, el cristiano nunca va a llegar a ser lo que Dios quiere que sea si no acude a lo que es este gran recurso que nos ha dado, que es la oración. ¿Sabe por qué hay muchos cristianos que pasan años y años siendo los mismos, hermano? Porque no oran. Porque la oración te transforma. La oración es entrar en intimidad con Dios. Y cuando estamos en intimidad con Dios nos apegamos. Hay un dicho que dice por ahí que al que buen árbol se arrima, buena sombra lo acobija. Que el que entre miel anda, dice, algo se le pega. Y cuando nos acercamos a Dios, cuando nos acobijamos a Dios, entonces vamos a ser transformados. Vamos a ser, aleluya, diferentes. ¿Se acuerda usted un momento cuando Moisés dice, subió a la montaña y estuvo en intimidad con Dios? Cuando descendió, él no se daba cuenta. Amén. Pero el pueblo dice que sí miró, que su rostro desplandecía. A lo mejor tú no te vas a dar cuenta, pero la gente va a notar ese hombre, esa mujer. Es un hombre y una mujer de oración, porque la oración, amén, estar en la presencia de Dios nos transforma, nos cambia. Gloria al Señor. Nunca vamos a crecer a la estatura de Cristo si nosotros no buscamos este recurso de la oración. Y una de las cosas que el enemigo va a usar es la negligencia. En el libro de Mateo, ¿verdad? En ese versículo que leímos, versículo 40, a donde los discípulos, el Señor los encuentra dormidos. ¿Qué fue lo que sucedió, hermanos? Podíamos decir que ellos fueron negligentes, porque el Señor los había invitado a orar. Jesús vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, dice el pasaje, durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Entonces, cuando usted va al trabajo, usted va con un objetivo, sabe que va a trabajar. Usted no se va a dormir, aunque algunos se duermen en el trabajo, hermanos. Algunos tienen algunos trabajitos que les permite echarse un sueñito ahí. Pero ustedes no le están pagando por dormir. El Señor los había invitado a los discípulos no a dormir. Entonces ellos fueron negligentes porque se quedaron dormidos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, el segundo enemigo que vamos a tener en contra de la oración es el orgullo. La oración, hermanos, es un trabajo que humilla, que derriba el orgullo y el intelecto humano. Crucifica nuestra vanagloria humana. Nos hace ver vuestra bancarrota espiritual. Y todo esto es difícil de sobrellevarlo para la carne. Porque en la carne es donde radica el orgullo. Al orar, hermanos, se reconoce nuestra dependencia de Dios y el corazón orgulloso se niega a aceptar esa realidad. Una persona que es orgullosa cree que no necesita de Dios. Pero todos los días necesitamos de Dios porque Él es el dador de la vida. Él es el que nos tiene en este mundo. Él es el que nos guarda. Él es, hermano, el que tiene cuidado de cada uno de nosotros. La gente que empieza a olvidarse de Dios empieza a entrar en un caos y tiene que llegar un momento en su vida que tiene que reconocer que sin Dios, hermano, no es nada. Apartados de mí, dijo él, nada podéis hacer. Un hombre, una mujer sin Dios, hermano, va al fracaso. Un matrimonio sin Dios va al fracaso. Amén. Una iglesia, una congregación sin Dios va al fracaso. Una nación sin Dios va al fracaso. Una empresa, cualquier cosa, hermano, si Dios no es el centro, va al fracaso. Entonces no podemos ser orgullosos en no reconocer de que necesitamos de Dios. Gloria al Señor. Quien no sabe humillarse delante de Dios jamás logrará comunicarse con Él. Jamás. El orgullo es una de las manifestaciones en las personas que no oran. Mire, una persona orgullosa, hermano, esa es el reflejo que es una persona que no ora. La persona orgullosa no ha logrado someter esa área en su vida, pero cuando aprendemos a orar reconocemos, hermanos, de que sin Dios no somos nada. Usted puede ser una persona muy preparada, muy inteligente, muy ¿verdad? En un estatus muy alto en cualquier área, pero usted va a reconocer, amén, si es humilde, que todo lo que usted es por Dios.
Porque sin Él nada nosotros somos. Y es importante entender esto, de que Dios no va a escuchar la oración de un orgulloso. Porque ¿qué es lo que dice el salmista en el Salmo 138, versículo 6? Porque Jehová es excelso y atiende, dice, al humilde, más al altivo, más al orgulloso, lo mira de lejos. Entonces tenemos que trabajar con el orgullo. Decirle al Señor, mira, sé que soy orgulloso, sé que soy una persona prepotente, sé que soy una persona que tengo este problema, Dios mío, pero yo quiero humillarme delante de ti, Señor, porque a mí lo que me interesa es que tú me veas de cerca. Y yo, una persona orgullosa, el Señor lo mira de lejos. Entonces, a veces uno de nuestros enemigos en la oración es el orgullo. Entonces, dejemos al lado el orgullo, iglesia. Tercero, que a veces se convierte en un enemigo en nuestras vidas, es la duda o la falta de fe. Cuando usted y yo nos vamos a arrodillar o vamos a orar a Dios, porque entendemos que no hay una postura física para que nosotros podamos orar. Siempre decimos, bueno, de rodillas y de rodillas, pero no necesariamente de rodillas vamos a orar. Porque alguien en una ocasión, un pastor estaba predicando y daba énfasis que hay que orar de rodillas y que estar de rodillas. Y en ese día había llegado un hermano en silla de ruedas que había perdido sus piernas en un accidente. Y aquel hombre quedó bien triste y después del culto llorando y se acercó el pastor y le dijo, ¿y por qué lloras? Le dice, pastor, le dice, es que yo me siento excluido para poder orar. ¿Y por qué, mijo? Le dijo, porque usted siempre dijo que era de rodillas y yo no las tengo, le dijo. Entonces el pastor se dio cuenta, ¿verdad?, que había cometido un error. Sí, si las tenemos, amén, en reverencia a Dios, si podemos hacerlo, lo vamos a hacer, aleluya, y nos vamos a arrodillar. Pero usted puede orar en el carro, usted puede orar aún en la ducha, en la cocina, donde quiera, en el trabajo, donde estemos, hermano. Podemos orar delante del Señor. Pero tenemos que entender que cuando vamos a orar a un Dios que es invisible, que no lo hemos visto, ni mucho lo hemos tocado. No sé si usted lo ha tocado, lo ha visto literalmente. Y para ello, entonces, para orar a Dios es necesario que se crea que Dios es real y que Dios existe y que Él puede escucharnos y que Él puede, amén, contestar nuestras peticiones. Si nosotros nos vamos a acercar a Dios a orar y no tenemos esa plena convicción que Él es real, que Él existe, que Él nos escucha y que Él puede contestar nuestras peticiones, hermano, entonces eso se va a convertir en un enemigo para nuestra oración. Ahora yo pregunto aquí, ¿cuántos saben de que Dios es real, hermano? Que Él existe. No lo vemos, no lo tocamos, pero hay algo que, amén, se hace con nosotros que lo podemos sentir. Lo podemos sentir. Entonces, cuando tenemos esa convicción y esa seguridad, a esto se le llama fe. Esto se llama fe. Y sin ella nunca nadie podrá orar a Dios eficazmente. Tenemos que tener fe, amén, a nuestro Dios. Lo contrario de la fe entonces sería duda. Y este es el principal enemigo en nuestras oraciones. Esto es uno de los enemigos que vamos a enfrentar, hermano. Y es sorprendente la cantidad de personas que oran dudando en su corazón. Todo lo que el Señor quiere es que nosotros le creamos a Él. Y cuando le creemos, Él va a hacer las cosas posibles. Pero si nosotros no le creemos, entonces Dios no va a poder hacer nada en favor de nosotros. Entonces tenemos que tener esa plena convicción de que lo que nosotros le pedimos a Dios lo vamos a recibir de parte de Él. Miren lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Mire cómo dice la palabra, de que es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿por qué es necesario que el que se acerca a Él, a Dios, crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan? Luego también dice Santiago capítulo 1, versículos 6 y versículo 7, pero pidan, dice, con fe. Pidan con fe, no dudando nada,
porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. No piensen pues quien tal haga que recibirá cosa alguna, dice, de parte de el Señor. Entonces aquí también Santiago dice de que tenemos que pedir con fe, hermanos. Quitemos toda duda, aunque el enemigo nos diga otra cosa, aunque la mente nos diga otra cosa, aunque el cuerpo mismo nos diga otra cosa, nosotros creamos de que Dios es un Dios real y que Él va a contestar nuestras peticiones. A veces no somos sanados porque es que sentimos el dolor, es que el dolor está ahí, tú no has hecho nada, Señor. Usted siga creyendo, Señor, tú, amén, me has sanado, Señor, tú has hecho la obra en mi vida. Aunque siga sintiendo, usted siga declarando de que Dios ha hecho la obra en su vida. Y esa fe va a obrar el milagro. Gloria a Dios. Entonces debemos de acercarnos en oración sin duda, sin falta de fe, porque eso se convierte en un enemigo hacia nosotros. Ahora, el otro enemigo número 4 que tenemos son los pecados no confesados. Los pecados no confesados es una de las cosas que se convierten enemigos en nuestra oración. El Salmo 66, versículo 18, en la Reina Valera 60 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. Pero la versión nueva, la nueva versión viviente lo dice: Él no habría escuchado si yo no hubiera confesado, dice, mis pecados. Mire cómo lo dice aquí. O sea, esto es quizás el más común enemigo de la oración. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios es perfecto y no puede tolerar el pecado. Dios es perfecto y no puede tolerar el pecado en cada uno de nosotros, y como resultado esto resta poder a nuestra oración. Pecados no confesados a nuestro Dios, eso va a restar poder a nuestra oración. Pero la buena noticia que yo le tengo en este día es que Dios nos perdona, hermanos, cuando nosotros confesamos nuestros pecados a Él. Por eso aprendimos la semana pasada en el orden de cómo tenemos que hacer nuestra oración. Hay una parte donde el Señor dice, ¿verdad? O donde el Señor nos enseña a orar: perdona nuestros pecados, nuestras faltas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, ¿verdad? Entonces en nuestra oración siempre debe de haber perdón por el pecado que hayamos cometido. Porque hay pecados que pueden ser conscientes o inconscientemente que lo hayamos hecho. Entonces tenemos que pedirle perdón al Señor y Él va a estar dispuesto a perdonarnos. Jeremías trajo una palabra, una profecía tanto para Israel como para el futuro pueblo, incluyéndonos a nosotros, el cual dice allá en el capítulo 31, versículo 34: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Y la última parte de este versículo dice: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré, dice, más de sus pecados. ¿Por qué perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados? Mire, qué hermoso saber de que tenemos a un Dios que cuando venimos a Él, si hemos fallado, si hemos pecado, hermano, el Señor está ahí para perdonarnos y va más allá. Dice: te perdono y no me voy a acordar más de esos pecados. El diablo te los recuerda, el hermano te los recuerda, pero Dios dice que se olvida de tu pecado. Si le fallaste al cónyuge, Él a lo mejor te lo va a andar restregando siempre, pero Dios, hermano, no se acuerda más de Él. Amén. Quien lo hace es el enemigo y los que se dejan usar por el enemigo. Porque el único que le anda restregando el pecado a alguien que falló, ¿sabe quién es? Satanás, y el que se deja usar por Satanás. Dios se olvida de nuestro pecado. Dice que lo lanza a lo profundo de la mar y no se vuelve a acordar de ese pecado. Entonces, cuando hemos fallado, hermanos, cuando hemos pecado, no permitamos entonces que se convierta esto en un enemigo. Confesemos al Señor, digámosle: Dios mío, perdóname, he fallado, Señor. Y sabe que Él allí instantáneamente nos va a perdonar y nuestra oración va a llegar directamente delante de su presencia, porque no tendremos, aleluya, obstáculo para poder acercarnos a Dios.
Y miren, hermanos, la oración evita que pequemos, pero el pecado evita que oremos. Se lo voy a volver a repetir. La oración evita que pequemos, pero el pecado evita que oremos. Cuando un hombre y una mujer se mete siempre en oración y anda buscando a Dios en oración, hermano, va a ser muy difícil que peque. Pero ¿qué sucede cuando pecas? Te sientes indigno de orar. Te sientes inmerecedor de hablar con Dios, porque el enemigo, tu conciencia, te acusa y te dice: oh, ¿cómo vas a venir delante de Dios? Y mira el pecado que has cometido, mira la barbaridad que has hecho. Entonces el pecado te acusa y no puedes orar. Pero cuando oras, hermano, evitas pecar. Pero cuando pecas, evitas orar. Entonces, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es orar para no pecar. ¿Se da cuenta entonces que mejor es orar para no pecar? Entonces, evitemos de que el enemigo se aproveche del pecado. Y si fallamos, cometemos un error, vengamos delante del Señor. Ahora, otro enemigo que tenemos en la oración, ya casi terminando, es la falta de perdón, hermanos. Miren lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Miren lo que dice la palabra. No se lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Entonces, cuando una persona se niega a perdonar a otra, lo que sucede primeramente es que esa persona se daña a sí mismo por su falta de perdón. Y esa falta de perdón en esa persona, ¿sabe lo que va a suceder, hermano? Va a producir en ella una raíz de amargura. Y una persona con raíz de amargura no puede entrar en oración y salir en bendición a través de la oración. Jamás, jamás. Si una persona no ha logrado perdonar, eso entonces se convierte en un problema en su corazón. Pero miren lo que dice la Biblia. La palabra nos enseña, hermanos, Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, dice, y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Miren lo que dice la palabra, hermanos. Entonces, cuando tenemos problemas en nuestro corazón que no hemos aprendido a perdonar, ¿y a quién es a que vamos a perdonar? Cuando hablamos del perdón es al prójimo o usted mismo. Hay gente que no se perdona ni ellos mismos. Hay gente que no se perdonan a ellos mismos. Pero la palabra del Señor nos dice que tenemos que vivir, hermanos, reconciliados, que nos perdonemos unos con los otros. Porque si no tenemos esa libertad de nuestro corazón, que estamos limpios en nuestro corazón, nuestra oración va a ser afectada. Nuestra oración va a tener problemas delante del Señor, porque dice la Biblia de que si hemos traído algo al Señor, una ofrenda, la oración el Señor la toma como una ofrenda. Pero si nosotros la traemos y tenemos algo en nuestro corazón hacia nuestro hermano, hacia nuestro prójimo, dice la palabra, mis hermanos, de que entonces el Señor no va a recibir esa ofrenda. Por eso dice en el pasaje ahí: vaya primero, póngase a cuenta con su hermano y después entonces yo le voy a recibir la ofrenda. Entonces hay algunos que sus oraciones no pasan del techo porque cargan con citas ahí en sus corazones. Y ese es un problema, hermanos. El Señor nos manda entonces en este día que nos pongamos de a cuenta. Amén, que vayamos. Si tu hermano, dice aquí, mire, si tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja allí tu ofrenda y ve y ponte a cuentas con él. Entonces no permitamos, hermanos, que la falta de perdón sea un obstáculo en nuestra oración. Entonces con esto estamos logrando entender por qué muchas veces nuestras oraciones no están recibiendo contestación. ¿Por qué no estamos recibiendo, amén, los resultados que a veces estamos esperando? Porque a veces tenemos estos enemigos que están siendo estorbo y están bloqueando nuestras oraciones. No sé si usted lo está entendiendo. Gloria a Dios. Pero hay más, mire. Hay otro enemigo. Y este otro enemigo es el maltrato conyugal. Y voy a meterme un poquito aquí con los matrimonios. Porque mire, a veces usted mira a unos hermanos, unos esposos, hermanos, que son un fuego en la iglesia. Gloria a Dios, aleluya, hablan lengua.
Usted mira unas hermanas, hermano, dentro de la iglesia que son tremendas. Pero vaya allá adentro en el hogar, allá en el matrimonio, allá en la intimidad donde no hay hermanos. Y miren lo que dice la Biblia. Yo se lo digo todo por la palabra. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, dice, no tengan que estorbo. Ay, pastor, qué bueno que empezó con ellos. Ya era tiempo que le cayera una, pastor. Bueno, espérese, ahorita voy con usted también. Siempre en la Biblia, el hombre lo posiciona a Dios, ¿verdad?, en una altura, como sacerdote, como cabeza de la familia, del hogar. Aunque muchos hombres abusan de esa autoridad, esa posición que Dios les ha dado. Amén. Porque a las mujeres las tienen como esclavas, las tienen como un objeto. Pero la Biblia nunca enseña eso. Miren lo que dice aquí el pasaje. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil. Es una comparación que el Señor hace de la mujer. No es que las mujeres, hermanos, mira, a veces ellas son más fuertes que nosotros. O más resistentes que nosotros. Más resistentes, porque más fuertes somos nosotros. Pero ellas resisten más que nosotros. Pero aquí el Señor está hablando en base a lo que es esa parte emocional de la mujer. Esa parte, ¿verdad?, del sentimiento, que ellas son más frágiles que nosotros. Las mujeres con nada se ponen a llorar, hermano. Ellas son más receptibles a la presencia de Dios. Ellas se quebrantan más fácil delante de Dios y lloran más rápido delante de la presencia de Dios que nosotros los hombres. Porque a veces el hombre trae un prejuicio allá del mundo que nos enseñaron, ¿verdad?, de que los hombres no lloran. Usted es hombre y los hombres no deben de llorar. Mentiras, hermano, como que fuéramos máquinas. Si tenemos sentimientos, tenemos emociones, podemos llorar. ¿Cuántos hombres que están aquí, hermanos, hemos llorado? Gloria a Dios. Mire, hay algunos que todavía no han llorado, pero espérate, el Señor te va a quebrantar y vas a ver lo que es llorar en la presencia de Dios. Y luego hay cosa más rica, hermano, que quebrantarse y llorar en la presencia de Dios. Entonces aquí el Señor manda al hombre a cuidar a su mujer, a atenderla, amén, como coheredera, dice también de la gracia, gloria a Dios, de la vida. ¿Para qué? Dice, porque si no se hacen estas cosas, entonces vuestras oraciones, dice, van a ser estorbadas. ¿Sabe por qué muchos esposos, hermano, Dios no escucha sus oraciones? Por el trato que le dan a sus esposas. Sí. No, aquí no hay, hermanos. Aquí en la iglesia, en esta iglesia del Tabernáculo de la Paz, no existen esos hombres. Aquí son los hombres transformados por el poder, aleluya, la sangre de Cristo. Es que llegué. Pero por si acaso, hermanos, hay uno, pero allá, ¿verdad? Allá en la red social. Aquí dice la Biblia de que tenemos que tener cuidado de cómo tratamos a nuestro cónyuge. Esposos, ¿cómo usted trata a su esposa? ¿Cómo usted, hermano, la cuida? ¿Cuál es la atención que usted le dé a esa mujer? ¿Hace cuánto usted no le ha dicho, amén, mi amor, mi cariño, mi preciosa, mi princesa? No sé cómo usted le llame, mi negra, mi gorda, mi flaca, mi colocha, mi china. ¿Ah? Usted sabía que la mujer es por lo que le dicen. ¿Ve? Por eso es que hay mujeres tan bonitas casadas con hombres tan feos. Sí, porque el guapo no le pudo decir cosas bonitas a ella, pero uno que no es tan guapo, ¿verdad? Vino y le dijo cosas bonitas y ella se enamoró de aquel feucho. Y ahora está casado con él porque le dijo cosas bonitas. Porque la mujer es por el oído. ¿Ve? Entonces, ¿hace cuánto como esposo usted le dice cosas bonitas a su esposa? Mire, lo que ellas no reciben en casa, hermanos, el diablo se las va a dar allá afuera. Si usted le dice que está chula, que está preciosa, que está hermosa, que está, verdad, bonita, mire, allá el enemigo va a encontrar, si usted la mira fea en la casa, allá afuera el diablo la va a ver bonita. Y la mujer no ha recibido ninguna palabra bonita de parte de su esposo y viene alguien ahí y se lo dice, mire, se derrite, hermano, parece ice cream.
en esta temperatura. Se derrite. ¿Ve? Porque como no se lo dijo, pero si se lo dice en la casa, diablo mentiroso, si mi esposo también me lo dice en la casa, Señor te reprenda. Pero si en casa no se lo dicen, ay, ¿cómo fue? Ve, esposos, tratemos bien a nuestras esposas. Es un regalo que Dios nos ha dado, el complemento. Mire, ¿de dónde sacó Dios a Eva? No dice que formó otro muñeco de barro, hermanos. A quien formó del barro se lo fue al hombre. A la mujer la sacó de ahí mismo, del primer muñeco que hizo. O sea que esa muñeca, hermano, es parte de usted, muñecón. Seguro que sí. Entonces tenemos de que, amén, tratarla, dice sabiamente. Hay que darle honor a esa mujer como un vaso frágil, como cohedera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, dice, no sean estorbadas. Muchas oraciones de varones aquí están siendo estorbadas porque no están tratando bien a su esposa. Trátela bien, hermano. Cuídela, ámela, respétela, ayúdela. Amén. Gloria a Dios. Aunque el pasaje habla directamente al hombre, creo que es un pasaje también aplicado a la mujer, porque esto tiene que ser recíproco. Usted no puede nada más esperar recibir, usted también tiene que dar. Si su esposo lo trata bien, si su esposo le dice cosas bonitas, si su esposo, amén, tiene atenciones con usted, usted también tiene que ser hacia él, tiene que respetarlo, tiene que atenderlo, tiene que cuidarlo, tiene que respetarlo. Y hay muchas mujeres también que no están siendo sus oraciones recibidas en el cielo porque no atienden a su esposo, hermano. Porque no están haciendo el trabajo que como mujeres deben de hacer. Y hay una infinidad de versículos para traerle, pero por el tiempo no se los voy a dar. Pero habla también a la mujer hacia el hombre. Entonces, mujer, mire también usted, sea detallista. Dígale, mi gordo, gracias por ser el proveedor de la casa. Gracias, mi amor, cuando usted esté sentado a la mesa y ha hecho la cena, el desayuno, el almuerzo, qué sé yo, dígale, gracias, mi amor, acérquese y dele un abrazo. Dígale, mira, mi amor, gracias porque tú eres el que compras el mandado, Dios, y Dios te da la fuerza y la salud para que seas el proveedor de la casa. Alguno le dice, es que es tu responsabilidad. Está la Biblia, se van y dice, si la misma Biblia dice que con el sudor de tu frente tenías que ganarte el pan de cada día y traernos para que comamos nosotros. Y todo este montón de muchachos que hemos tenido. No, hermano, acérquese. Usted no sabe ese hombre cómo se rompe allá el lomo trabajando en esas temperaturas. Ahora, aquellos que trabajan fuera. Terrible, hermanos. Algunos miraban en el invierno así como medio gringo. Allá los miro como de otro color, hermano. Porque es fuerte la intemperie del sol allá. Entonces la oración no debe ser estorbada porque en nuestra relación matrimonial no estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer. Procuremos que cada uno de nosotros hagamos el trabajo como cónyuges, que el enemigo no tome ventaja en cada una de estas cosas. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Termino con esto último. Hoy sí, porque ya lo miro con más hambre. Gloria a Dios. Y por último, que creo que este es un enemigo terrible, que está causando mucho daño y mucho estorbo en nuestra oración, y son los dispositivos electrónicos. Hello. Los dispositivos electrónicos, distractores terribles, enemigos, hermanos, terribles, que están destruyendo no tan solo la relación de los cristianos con Dios, sino están destruyendo matrimonios, familias, destruyendo, hermanos, ciudades, naciones. Dios ha dado la sabiduría al hombre para inventar todas estas cosas con un propósito, para que el hombre las maneje correctamente y no para que esas cosas lo manejen. Cuando Dios creó a Adán ahí en el huerto del Edén, le dijo, mira, te doy autoridad para que te enseñorees de todo aquí. No para que lo que está alrededor de ti se enseñoree de ti. Pero el enemigo todo lo transversa. ¿Y qué es lo que ha hecho el diablo? Todo lo que está al entorno del hombre ahora se enseñorea del hombre. ¿Ve? La marihuana, la cocaína, los vicios y todas estas cosas. ¿De dónde vienen? De las plantas. Pero Dios le dio autoridad al hombre para que se enseñoreara sobre esas cosas, no para que esas cosas se enseñorearan sobre ellos.
Y ahora con la cuestión de la tecnología, eso es un problema, hermanos. Mire, algunos en el medio del culto se salen afuera a contestar ese bendito teléfono. Esa es una irreverencia. Cuando usted va a una corte, hermano, ahí, mire, usted se va a presentar delante de un juez que mientras está ahí está en autoridad, pero después que ese hombre sale de ese lugar, usted no sabe qué pecador es. Pero cuando usted está en una corte, ¿qué es lo que usted hace? Usted guarda toda reverencia. Usted no puede tener, amén, dispositivos encendidos. Usted no puede andar con sombrero ni con cachucha. ¿Sabe por qué? Porque ahí dice que usted tiene que estar enfrente de un hombre que merece respeto. Pero cuando se trata de parte, amén, de Dios, entonces Dios es cualquier cosa. No. Hablando entonces de los positivos, mire, tenemos, hermanos, que apagar ese bendito teléfono cuando vamos a tener intimidad con Dios. Gloria a Dios. Hoy en día, algo que las personas no consigan abandonar, incluso son capaces, hermanos, de dar la vuelta si saben que su dispositivo lo dejaron olvidado. Mire, la gente deja la Biblia en la iglesia, hermano, y no regresan por ella. Pero si dejan el teléfono, ¿sabe qué? Rapidito salen, hermanos, corriendo. ¿Sí? Mire, con los hermanos que están aquí, nunca usted mira de que hay teléfonos ahí, ¿verdad? Que los dejaron olvidados. No, hermanos. Pero Biblia sí. Mira, ahí bajo los asientos están las Biblias. ¿Por qué? Porque no es un dispositivo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo a donde vivir conectado en las redes sociales se ha convertido en una adicción que ha provocado a algunos que esto, hermanos, los dañe. Algunos tienen que estar conectados en el WhatsApp. Otros tienen que estar conectados al Facebook. Otros tienen que estar conectados. Algunos que están en el culto y están viendo el culto, hermano, en vivo en el Facebook. Si eso es para los que no están presencialmente, los que están allá, usted no tiene que estar viendo el culto aquí, amén, en vivo. Al menos los que están monitoreando y están ahí, ¿verdad? Pero eso es para los que están allá afuera. Y hay unos que no, hermanos, qué tremendo. Esto está trayendo un gran problema. Gloria a Dios. La pregunta que debemos nosotros hacer es, hermano, la comunicación que mantendrás con la persona a través de un teléfono es tan grande, importante y necesaria para tu vida en ese preciso momento cuando estás orando, que estar comunicado, amén, con Dios. O sea que cuando estamos orando, ¿qué va a ser más importante? ¿Estar dándole atención al teléfono o estar dándole atención a esa comunicación directa que tenemos con Dios? ¿Qué es más importante que la conexión de WhatsApp? Que la comunicación con cualquier otro, amén, red social. Lo mejor es estar conectado con Dios y eso debe de tomar prioridad. ¿No le pasa a usted como muchos cristianos de que está orando, ¿verdad? Y tiene mire, yo tengo el teléfono aquí porque estoy marcando el tiempo, llevo 45 minutos de sermón, pero están orando, hermanos, y mire, y están ahí con el teléfono. Ay, Señor, mi alma te alaba. Ay, Señor, gloria a Dios, un like. Gracias, Jesús. Oh, bendito Dios, Señor, aleluya, amén. Me texteó la suegra, y por ahí andan, hermanos, con el bendito teléfono. No, hermanos, cuando vamos a hablar con Dios, tenemos que dejar al lado toda distracción tecnológica a un lado para que podamos tener conexión directa con Dios, porque si no, eso se está convirtiendo en nuestro Dios, sino en el Dios con el cual estamos orando. Aleluya. Es importante y necesario para nuestra vida ese preciso momento que hemos apartado para estar con comunicación con nuestro Dios, hermanos. Eso va a ser más importante que cualquier otra cosa. Por lo tanto, es muy importante determinar un tiempo, ya sea 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, pero en ese tiempo hay que apagar el teléfono, dejarlo en otra sala, lejos de poder escuchar el tono, la vibración, amén, de ese bendito animalito o dispositivo, amén, para que podamos estar conectados con la persona más importante que es nuestro Señor Jesucristo. Apartarnos de toda distracción. Gloria a Dios. Todos estos enemigos son muy sutiles para nuestro tiempo de intimidad con nuestro Dios. Y quiero concluir en esta hora
Por supuesto, son muchos más, como le dije al principio, enemigos que hay para la oración, como el desánimo, el trabajo, el cansancio, los afanes, las distracciones, etcétera. Pero los considerados y mencionados en este sermón, creo que son importantes que los podamos contrarrestar, hermanos. Y el primero dijimos que era la negligencia. Ya no vamos a ser más negligentes, ya no vamos a dejar la oración como algo prioritario, como algo secundario. La prioridad en nuestras vidas debe ser oración y no podemos ser negligentes. Hagamos a un lado el orgullo en nuestras vidas. Hagamos a un lado la duda, la falta de fe, aquellos pecados que no son confesados, que nos pueden afectar delante de la presencia de Dios, la falta de perdón, el maltrato conyugal, los aparatitos, dispositivos, todas estas cosas, hagámoslos a un lado para que nuestras oraciones lleguen delante de la presencia de Dios y podamos tener resultados positivos, gloria a Dios, y que podamos recosechar lo que estamos clamando delante de la presencia del Señor. Yo creo, hermano, de que si tomamos muy en serio estos consejos, estas prédicas y las aplicamos en nuestras vidas, yo le aseguro que su vida de oración no va a volver a ser la misma. Que sus resultados que ahora mismo no ha tenido van a ser diferentes. Y hoy es el día para que podamos decir: Señor, hoy yo me determino a hacer un lado y vencer todos estos enemigos, porque hay cosas que yo necesito conquistar a través de la oración. Hay cosas, Señor, que tienen que ser quebrantados a través de la oración, y yo no voy a permitir que nada venga a ser un estorbo en esa intimidad entre tú y yo. Gloria a Dios. ¿Cuántos creemos y queremos que eso suceda en nuestras vidas, hermanos?